Bienvenidos a la segunda parte del seminario 13 de virus hepatotrópicos primarios. Mi nombre es María Laura Minassian y en esta última entrega les voy a presentar al virus de hepatitis C. Los objetivos de este seminario es que ustedes puedan conocer la estructura, la replicación y vías de transmisión del virus de hepatitis C, que puedan reconocer las diferencias en el tipo de respuesta inmune antiviral y sus implicancias en el desenlace de la infección, y que puedan comprender los mecanismos de patogénesis asociados con el desarrollo de la esteatosis, fibrosis, cirrosis y carcinoma hepatocelular. El virus de hepatitis C pertenece a la familia Flaviviridae, género Hepacivirus. Se transmite principalmente por vía parenteral, es decir, por exposición percutánea con sangre infectada. El uso compartido de elementos cortopunzantes son una vía común de transmisión, como ocurre, por ejemplo, entre los usuarios de drogas inyectables. También durante la realización de tatuajes y piercings en condiciones no estériles. Los procedimientos invasivos en salud, las transfusiones de sangre y las hemodiálisis no presuponen hoy en día vías de riesgo, ya que son procedimientos controlados, aunque esto puede variar en países en vías de desarrollo. La transmisión vertical y sexual también pueden ocurrir, aunque son vías menos comunes, excepto en la coinfección con HIV, en donde la viremia del virus de hepatitis C es mayor y por ende mayor la probabilidad de transmisión. A lo largo del seminario veremos que el curso crónico es muy frecuente, con la probabilidad de desarrollar con los años cirrosis y hepatocarcinoma. Si bien no existe una vacuna, en la actualidad existe una terapéutica antiviral específica contra el virus. El virus de hepatitis C es un agente importante en salud pública debido a su impacto en la morbilidad y mortalidad. La mayoría de las infecciones evolucionan a la cronicidad, siendo un principal agente causal de cirrosis y carcinoma hepatocelular, junto al virus de hepatitis B. A pesar de que no existe una vacuna contra el virus, actualmente están disponibles tratamientos antivirales que logran la curación en la gran mayoría de los pacientes tratados. En Argentina, la prevalencia exacta de hepatitis C no se conoce, pero es baja. Sin embargo, se estima que la mayoría de los pacientes infectados no han sido diagnosticados. Existiendo tratamientos que logran la curación, es esencial implementar estrategias que incrementen el acceso al diagnóstico y al tratamiento. El virión de hepatitis C posee una envoltura lipídica donde se encuentran insertadas las glicoproteínas E1 y E2. Por debajo se encuentra la cápside formada por la proteína core y dentro el genoma viral, una única molécula de RNA simple cadena de polaridad positiva. Los viriones pueden presentarse en circulación asociados con lipoproteínas de muy baja densidad como las VLDLs, formando lipoviropartículas. Esta asociación se debe a que el ciclo de replicación del virus está íntimamente relacionado con el metabolismo de los lípidos dentro de los hepatocitos. La asociación con lipoproteínas le permiten al virus evadir el reconocimiento por parte de los anticuerpos neutralizantes. El genoma viral consta de un único marco abierto de lectura flanqueado por regiones 5' y 3' no codificantes. En el extremo 5' se encuentra una estructura denominada IRES o sitio interno de entrada al ribosoma que permite que el genoma viral sea directamente reconocido por los ribosomas celulares y traducido en una única poliproteína en íntima asociación con las membranas del retículo endoplásmico. Esta poliproteína luego es clivada por proteasas celulares o virales, dando origen a las proteínas virales individuales. El clivaje por parte de proteasas celulares da origen a las proteínas estructurales core, E1 y E2. El clivaje por parte de las proteasas virales NS2 y NS3 junto con su cofactor NS4A da origen al resto de las proteínas no estructurales. Aquí la proteína NS5B es la polimerasa viral. La entrada del virus a los hepatocitos es un proceso complejo que implica la interacción con una serie de receptores celulares. Son esenciales las interacciones con el receptor scavenger y la molécula CD81' y luego con las moléculas de claudina y ocludina. El ingreso es por endocitosis mediado por receptor, seguido de la fusión de la envoltura viral con la membrana del endosoma, con la liberación de la nucleocápside al citoplasma y el posterior desnudamiento del genoma viral.
Ya vimos que el genoma viral actúa como un RNA mensajero donde es traducido por los ribosomas del retículo endoplásmico en una gran poliproteína. Luego del procesamiento por clivaje por proteasas celulares y virales, las proteínas del virus permanecen asociadas a las membranas del retículo endoplásmico. La replicación del genoma viral también está en íntima asociación con membranas celulares y es llevada a cabo por la polimerasa viral NS5B junto a NS5A y NS3, donde forman un complejo replicativo. La formación de los nuevos viriones ocurre en asociación con las gotas lipídicas en el citoplasma, donde el virus utiliza la vía de producción de las VLDL para el ensamblado final y la liberación del hepatocito. Para una replicación eficiente, el virus de hepatitis C necesita de un microRNA que se encuentra abundantemente y específicamente en los hepatocitos, el MIR122. Este se une al IRES, estabilizando el genoma viral y evitando su degradación por exonucleasas intracelulares. El virus de hepatitis C presenta una gran diversidad genética con 8 genotipos y aproximadamente 86 subgenotipos. La distribución geográfica varía, pero los genotipos 1A, 1B y 3 son los más ampliamente distribuidos a nivel mundial. Se han descrito recombinantes intergenotípicas. El virus presenta una elevada variabilidad genética debido a, por un lado, la falta de lectura de prueba de su RNA polimerasa RNA dependiente y por el otro, debido a que este virus posee una alta tasa de replicación viral. Esto da origen a variantes virales conocidas como cuasiespecies. También posibilita la emergencia de mutaciones no silenciosas que pueden traducirse a cambios antigénicos con la consecuente evasión de la respuesta inmune humoral y celular. También pueden dar origen a mutaciones que le otorguen al virus resistencia a la terapéutica con antivirales específicos. La historia natural de la infección por el virus de hepatitis C nos muestra que solo un pequeño porcentaje de las personas que se infectan logran resolver la infección. La gran mayoría de los pacientes infectados, entre un 75 y un 85%, son incapaces de eliminar al virus y desarrollan una infección persistente crónica. Esta infección crónica resulta en una constante inflamación hepática que puede llevar a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, al desarrollo de fibrosis, cirrosis y finalmente carcinoma hepatocelular. Muchas veces la infección crónica está asociada a la esteatosis, que es la acumulación de grasas en el hígado, lo cual acelera la progresión a la fibrosis y la cirrosis y por ende al hepatocarcinoma. Aquí se muestran los cursos típicos de la infección aguda y la infección crónica por el virus de hepatitis C a lo largo del tiempo. Inmediatamente luego de la infección hay un rápido aumento de la viremia, la cual es un reflejo del aumento de la replicación viral en los hepatocitos. Concomitantemente aparece una respuesta inmune innata dada por los interferones, que en un principio trata de controlar la infección hasta que se monta una respuesta inmune adaptativa tanto celular como humoral. La aparición de los linfocitos T específicos coincide por un lado con el daño hepático, evidenciado aquí por un aumento de las transaminasas hepáticas, y por el otro lado coincide con el control de la infección. Esto pone de manifiesto el hecho de que el virus de hepatitis C no es un virus citopático per se, sino que la injuria hepática es consecuencia de la respuesta inmune. En infección aguda con resolución, la respuesta inmune específica logra controlar la infección hasta su eliminación, como se evidencia con valores no detectables de carga viral. Por el contrario, en una infección que evoluciona a la cronicidad, a pesar de que se monta una respuesta inmune específica contra el virus, esta no es capaz de controlar la replicación viral, estableciéndose la persistencia del virus en el hospedador. Entonces, la gran pregunta que queda planteada es, ¿por qué la mayoría de los pacientes que se infectan con el virus de hepatitis C evolucionan a la cronicidad? Si bien existen diversos factores que determinan el curso y el desenlace de la infección, parte de la respuesta a nuestra pregunta va a estar dada por diferencias en el tipo de respuesta inmune que se monte contra el virus. Una respuesta inmune adaptativa que sea funcional es el mayor determinante para lograr la eliminación de la infección por el virus de hepatitis C.
En lo sucesivo, vamos a ahondar entonces en cómo es la respuesta inmune antiviral y qué diferencias existen entre las infecciones con resolución y las infecciones con cronicidad. En la respuesta inmune innata, los PAMPs del virus de hepatitis C son reconocidos por los receptores de reconocimiento de patrones RIG1, MDA5 y los receptores de tipo TOL3, donde, a través de proteínas adaptadoras, MAPS y TRIF, se activan vías de señalización que culminan con la síntesis de los interferones de tipo 1 y tipo 3. Estos interferones se van a unir a sus receptores específicos y a través de la activación de las vías de señalización que involucran las proteínas JAK-STAT, se induce en el núcleo la expresión de proteínas que van a ejercer diversas actividades antivirales. El virus de hepatitis C ha desarrollado estrategias para evadir esta respuesta innata antiviral, por un lado, inhibiendo la síntesis de los interferones y por el otro, bloqueando su acción. La proteasa viral NS3 junto con NS4A clivan a las proteínas adaptadoras MAPS y TRIF, bloqueando la vía de señalización que induce la síntesis de los interferones. La proteína COR y NS5A del virus inhiben a las proteínas JAK-STAT, inhibiendo la vía de señalización inducida por los interferones que culmina con la síntesis de proteínas con actividad antiviral. A pesar de que el virus de hepatitis C interfiere con la respuesta de los interferones de tipo 1 y tipo 3, estos se siguen produciendo durante la infección, estimulando en los hepatocitos infectados la expresión de proteínas con diversas actividades antivirales que van a controlar la replicación viral hasta la aparición de la respuesta inmune adaptativa. Existen ciertos polimorfismos de un solo nucleótido en el locus de los interferones de tipo 3, más precisamente dentro de los genes lambda 3 y lambda 4, los cuales están fuertemente asociados con la resolución espontánea de la infección. Aquí se muestra con mayor detalle las posiciones de estos polimorfismos ubicados en exones e intrones del gen lambda 4. Está demostrado que la presencia o no de estas variantes genéticas en el hospedador son uno de los mejores predictores del desenlace de la infección por el virus de hepatitis C. Con respecto a la respuesta inmune adaptativa, en las infecciones agudas autolimitadas, para lograr la eliminación viral es esencial que se monte una respuesta de linfocitos T específicos CD4 y CD8 funcional, es decir, que sea vigorosa, multiespecífica, dirigida contra diferentes epitopes de diferentes antígenos virales y, lo más importante, que dicha respuesta sea sostenida en el tiempo. Para ello es clave que la respuesta de los linfocitos T CD4 se mantenga en el tiempo para sostener, mediante la producción de citoquinas, la actividad funcional de los linfocitos T CD8, quienes van a ser los efectores de la respuesta antiviral. Estos van a ejercer principalmente mecanismos citolíticos de control de la infección, promoviendo la muerte de los hepatocitos mediante perforinas o el sistema Fas-Fas ligando. También van a ejercer mecanismos no citolíticos de control de la replicación viral mediados por interferón gamma. La respuesta inmune humoral también juega un rol importante en la eliminación viral, sobre todo si se generan un tipo de anticuerpos neutralizantes denominados anticuerpos ampliamente neutralizantes. Estos tienen una amplia capacidad de neutralizar diferentes variantes virales, diferentes cuasiespecies, incluso si pertenecen a diferentes genotipos. Por último, se ha observado que existe una asociación entre ciertos alelos del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y clase 2 del hospedador que se correlacionan o bien con la eliminación o bien con la persistencia viral. Ahora bien, en las infecciones que evolucionan a la cronicidad, inicialmente se monta una respuesta celular de linfocitos T específicos, pero a diferencia de las infecciones con resolución, esta respuesta no puede ser mantenida en el tiempo. Esto es debido principalmente a que la respuesta de linfocitos T CD4 es rápidamente depletada. Sin la colaboración de los linfocitos T helper,
los linfocitos T CD8 específicos no pueden ejercer plenamente sus funciones efectoras antivirales, presentando una respuesta débil y oligoespecífica, dirigida contra pocos epitopes virales. Conforme la infección evoluciona a la persistencia, el constante estímulo antigénico hace que los linfocitos T sufran un fenómeno de agotamiento, donde pierden gradualmente sus funciones efectoras, incluyendo la capacidad de proliferar, secretar citoquinas y capacidad citotóxica. El rol inmunomodulador de los linfocitos T reguladores contribuyen a esta supresión de la respuesta inmune celular. La persistencia se ve favorecida también con la aparición de variantes virales con mutaciones que escapan al reconocimiento por parte de los linfocitos T CD8 específicos y los anticuerpos neutralizantes. La infección crónica por el virus de hepatitis C está asociada al desarrollo de resistencia a la insulina y diabetes mellitus tipo 2. En condiciones normales, cuando la insulina interactúa con su receptor en la membrana de los hepatocitos, una proteína asociada a dicho receptor, llamada sustrato del receptor de insulina, IRS1 e IRS2, es fosforilada en residuos de tirosina. Esto termina desencadenando la activación de una vía de señalización que va a mediar diversas funciones reguladas por la insulina, siendo una de ellas la promoción de la translocación del transportador de glucosa 4 a la superficie celular para permitir la entrada de glucosa a los hepatocitos. El virus de hepatitis C promueve la degradación del sustrato del receptor de insulina, bloqueando la vía de señalización que media la acción de la insulina en los hepatocitos. Esta degradación es promovida por la proteína core del virus. Por un lado, en un contexto de inflamación promovida por la infección, hay un aumento de citoquinas inflamatorias como TNF-alfa, el cual causa la fosforilación del sustrato del receptor de insulina en residuos de serina en lugar de tirosina, resultando en una marcación que promueve su degradación. Por otro lado, la proteína core aumenta la expresión de un supresor de la señalización de citoquinas, el cual promueve la ubiquitinación del sustrato del receptor de insulina con su consecuente degradación proteosomal. La esteatosis o acumulación de lípidos en el hígado es muy común en la infección crónica por hepatitis C, con una prevalencia de un 40 al 86% de los casos, dependiendo del genotipo viral. La esteatosis es más común en la infección con genotipo 3 y es causada por un efecto directo del virus, principalmente por un efecto directo de la proteína core. Esta proteína viral va a modular el metabolismo lipídico mediante diferentes mecanismos. Por un lado, la proteína core inhibe el transporte microsomal de triglicéridos, impidiendo el ensamblado de lipoproteínas VLDL con la consecuente acumulación de triglicéridos en los hepatocitos. Por otro lado, la proteína core viral promueve la activación de enzimas involucradas en la lipogénesis, aumentando la síntesis de lípidos en el hígado. Por último, la proteína core del virus de hepatitis C inhibe la degradación de los ácidos grasos al inhibir su beta-oxidación mitocondrial. Esto a su vez promueve una disfunción en la mitocondria con generación de especies reactivas de oxígeno que promueven la peroxidación de lípidos. La esteatosis está asociada con una injuria hepática más grave, con una mayor actividad necroinflamatoria y con una mayor progresión a la fibrosis. La infección crónica por hepatitis C causa injuria hepática. Los hepatocitos mueren por mecanismos tales como apoptosis, necrosis y piroptosis. En respuesta a ese daño tisular hepático, se pone en marcha un proceso de regeneración del tejido dañado. La fibrosis es la consecuencia de una respuesta de reparación exacerbada en donde hay una acumulación excesiva de proteínas de la matriz extracelular, como fibras de colágeno, que son sintetizadas por las células estrelladas hepáticas. Para ello, las células estrelladas pasan de un estado quiescente a uno activado, en donde se transdiferencian a miofibroblastos. Estos juegan un rol central en la fibrogénesis, ya que son la principal fuente de producción de diferentes componentes de la matriz extracelular que reemplaza el tejido dañado. La activación de las células estrelladas
es mediada por diferentes mecanismos en un contexto de inflamación crónica en el hígado, por acción de citoquinas proinflamatorias y quimiosinas liberadas tanto por los hepatocitos infectados como por los macrófagos del hígado, por especies reactivas de oxígeno que se generan en el proceso de injuria hepática e inflamación, y por acción del factor de crecimiento transformante beta, siendo una de las citoquinas más potentes en gatillar la activación de las células estrelladas. Conforme la fibrosis avanza, progresa la cirrosis, siendo esta uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo del carcinoma hepatocelular. En la patogénesis del carcinoma hepatocelular están involucrados mecanismos directos e indirectos. Por un lado tenemos un efecto directo de la expresión de las proteínas virales que van a tener un impacto en diversos procesos y vías de señalización celulares. Por el otro, un efecto indirecto mediado por el daño ejercido por la respuesta inmune antiviral. En este gráfico se pueden observar en diferentes colores a las proteínas virales y su asociación con los procesos que llevan al hepatocarcinoma. La continua inflamación hepática mediada por la respuesta inmune contra la infección crónica lleva a un estrés oxidativo con alta producción de especies reactivas de oxígeno. Estas van a perpetuar el daño hepático y van a favorecer, en este contexto inflamatorio, el desarrollo de fibrosis y cirrosis, que como vimos son principales factores de riesgo para el desarrollo del carcinoma hepatocelular. Las especies reactivas de oxígeno también promueven el daño en el DNA de los hepatocitos, generando inestabilidad genómica y mutaciones. El estrés oxidativo también va a ser inducido intracelularmente por acción directa de diferentes proteínas virales. A nivel mitocondrial, principalmente por acción de la proteína core al asociarse con la membrana de la mitocondria. En el retículo endoplásmico, por la sobreexpresión de las proteínas virales core, NS5A, de envoltura y NS4B. El efecto va a ser el mismo, un aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno, favoreciendo, como vimos, la fibrosis y cirrosis y el daño genómico. Ya vimos el efecto directo de la expresión de la proteína core en la desregulación del metabolismo lipídico con la consecuente generación de esteatosis. La acumulación de lípidos también lleva a un estrés oxidativo mitocondrial y del retículo endoplásmico, lo cual promueve un mayor daño hepático y mayor progresión a la fibrosis y por ende a la cirrosis y carcinoma hepatocelular. Diferentes proteínas virales inducen la activación de vías de señalización que promueven la proliferación de los hepatocitos, principalmente las proteínas core y NS5A, pero también NS3, E2 y NS2. Al mismo tiempo, ciertas proteínas virales inhiben los mecanismos que controlan el ciclo celular, en especial que controlan la entrada de la célula a la fase S de mitosis. Por ejemplo, las proteínas core, NS5A, NS3 y NS4A, inhiben a la proteína P53, inhibiendo su acción como proteína supresora de tumores. Recordemos que la proteína P53, ante la detección de un daño en el DNA, promueve o bien el arresto celular para reparar el daño o bien la apoptosis de la célula. A su vez, la proteína core y NS5A inhiben la apoptosis inducida por TNF-alfa. Entonces, el estímulo de la proliferación celular junto con la inhibición de las proteínas supresoras de tumores e inhibición de la apoptosis dentro de un contexto de inestabilidad genómica dada por el estrés oxidativo, contribuyen al desarrollo del hepatocarcinoma al permitir la proliferación de células anormales. Por último, las proteínas core y NS5A tienen impacto en vías de señalización que promueven la angiogénesis y la transición epitelio-mesénquima que permite la invasión y metástasis, favoreciendo el desarrollo del hepatocarcinoma. La aparición en los últimos años de drogas antivirales contra el virus de hepatitis C marcó un hito en el tratamiento de esta infección. Los antivirales de acción directa son capaces de bloquear en forma específica diferentes flancos virales, inhibiendo la replicación viral. Existen antivirales que inhiben a la proteasa NS3. Sin la acción de esta proteasa no se puede llevar a cabo el clivaje y liberación de las proteínas no estructurales de la poliproteína viral durante la replicación del virus. A los inhibidores de la proteasa se los denomina con el sufijo previr, como por ejemplo paritaprevir.
Otros antivirales van a inhibir a la proteína NS5A, la cual participa junto con la polimerasa en el complejo de replicación. A los inhibidores de NS5A se los denomina con el sufijo asvir, como por ejemplo daclatasvir. Por último, existen antivirales que van a inhibir a la polimerasa viral NS5B. Estas drogas se las denomina con el sufijo buvir, como por ejemplo sofosbuvir. Los tratamientos incluyen combinaciones de estas drogas, son de corta duración, aproximadamente 3 meses, y casi no tienen efectos adversos. Lo más importante, con estas drogas se logra la curación en más del 95% de los pacientes tratados. En un pequeño porcentaje de pacientes pueden emerger variantes virales con mutaciones que las tornan resistentes a los antivirales de acción directa. Estas mutaciones suponen cambios aminoácidicos en las proteínas NS3, NS5A o NS5B y se los denomina sustituciones aminoácidicas asociadas a la resistencia. Antes de finalizar el seminario, vamos a hacer un resumen integrativo de los mecanismos en común que tienen las infecciones crónicas por los virus de hepatitis B y C en el desarrollo del carcinoma hepatocelular. Como vimos, en el desarrollo de este carcinoma están involucrados mecanismos indirectos mediados por la respuesta inmune y mecanismos directos dados por la expresión de las proteínas virales. Como consecuencia de la infección crónica por los virus de hepatitis B o C, hay una continua activación de la respuesta inmune antiviral, la cual promueve la muerte de los hepatocitos y la generación de una respuesta inflamatoria. Al persistir la infección, la injuria en el hígado, mediada por la respuesta inmune, persiste, desencadenando una respuesta inflamatoria crónica. Ante la injuria y la inflamación crónica en el hígado, se desencadenan procesos que favorecen el desarrollo de la fibrosis y por ende de la cirrosis y el carcinoma hepatocelular. Estos procesos son el estrés oxidativo, la fibrosis, el daño en el DNA y el recambio celular. La inflamación crónica promueve el estrés oxidativo con generación de especies reactivas de oxígeno. Esto promueve la inestabilidad genómica y daño en el DNA. Ante la injuria hepática se desencadenan procesos de regeneración del parénquima, proceso que se ve exacerbado en el contexto de la inflamación y estrés oxidativo, resultando en fibrosis. Ante el daño crónico en el hígado se desencadenan también procesos de recambio celular, en donde la proliferación de células anormales se ve favorecida en un ambiente de alta inestabilidad genómica. Los virus de hepatitis B o C pueden contribuir en cualquiera de estos procesos, favoreciendo el desarrollo del carcinoma hepatocelular. Esto se debe a un efecto directo de la expresión de las proteínas virales que impactan en diferentes vías de señalización celular. En el caso de hepatitis B, es central el rol que juega la proteína X. Con respecto a la hepatitis C, es clave el rol de las proteínas COR y NS5A junto con otras proteínas del virus. Proteínas del virus de hepatitis C y hepatitis B contribuyen a la generación de estrés oxidativo al generar especies reactivas de oxígeno a nivel mitocondrial y del retículo endoplásmico. Ya vimos que esto tiene impacto en favorecer el proceso fibrótico y en promover mutaciones en el genoma viral. La proteína COR del virus de hepatitis C promueve la esteatosis, fenómeno que favorece la disfunción mitocondrial y del retículo endoplásmico, promoviendo aún más el estrés oxidativo. Esto se correlaciona con el hecho de que la esteatosis está asociada con una mayor progresión a la fibrosis. La proteína X del virus de hepatitis B y varias proteínas del virus de hepatitis C promueven la proliferación celular, pero al mismo tiempo inhiben mecanismos de control de la entrada del ciclo celular. Por otro lado, también inhiben la apoptosis. La promoción de la división celular sin control en un contexto de inhibición de la apoptosis y en un ambiente de inestabilidad y daño en el genoma favorece la proliferación de células con alteraciones genéticas. Un factor desencadenante del desarrollo del carcinoma hepatocelular por el virus de hepatitis B es la integración del genoma viral en el genoma del hepatocito. Esto puede ocasionar mutagénesis insercional, inestabilidad genómica y activación de genes asociados a tumores. La progresión del carcinoma hepatocelular se ve favorecida por la promoción de la angiogénesis, invasión y metástasis por parte de las proteínas virales.
Por último, los virus de hepatitis C y B poseen mecanismos de evasión de la respuesta inmune, favoreciendo la persistencia de los mecanismos que conducen al desarrollo del hepatocarcinoma. Aquí les dejo material bibliográfico y de consulta, y ante cualquier duda respecto a la temática virus hepatotrópicos, junto con la doctora Delfino quedamos a su entera disposición.